Hola, soy Marta, tengo 36 años y una historia que jamás pensé contar. Hasta hoy. Mi vida era una mezcla de risas, maternidad y una relación de más de 10 años con el amor de mi vida. O eso pensaba. Lo que comenzó como una celebración terminó como una pesadilla. Mi esposo apareció en nuestro aniversario con un niño de 8 años. Su hijo secreto. La ironía de la vida es que en ocasiones, aquello que construimos con tanto ahínco, con cada ladrillo de confianza y cada promesa susurrada, puede desmoronarse en un instante, revelando cimientos de arcilla. Y así fue para mí. Esa noche lo perdí todo. El aire se volvió denso, el mismo que antes respiraba como el aliento de nuestro amor, ahora me asfixiaba con el hedor de la falsedad. Mis sueños, mis planes, incluso mi propia identidad, parecían desvanecerse en una neblina de incredulidad. Lo que nadie sabía es que yo también tenía un secreto. Uno que iba a quemar todo a su paso. Un secreto que había guardado bajo una llave en lo más profundo de mi ser, un rincón oscuro donde residían miedos y decisiones que creía enterradas para siempre. Pero cuando la tierra se abre bajo tus pies, lo que estaba oculto en la profundidad tiende a emerger. Y lo hizo. Mi dolor me convirtió en otra mujer. No fue una transformación inmediata, sino un proceso gradual, como el lento fraguar de un metal bajo una intensa llama. Primero fue el shock, la parálisis. Luego la confusión, la búsqueda desesperada de lógica en lo ilógico. Y finalmente, cuando la realidad se asentó como una losa pesada, llegó la ira. Una ira fría, calculada, que no buscaba la destrucción inmediata, sino la demolición metódica de lo que me había herido. Me volví una estratega del dolor ajeno, impulsada por el eco de mi propia desilusión. Fue como si una parte de mí muriera para dar paso a una versión más resiliente, más implacable, una versión que ya no temía a la oscuridad, porque ya la había habitado. Mi corazón, que antes latía al ritmo de la esperanza, ahora bombeaba la sangre con una determinación gélida. ¿Tú también has vivido una traición así? Esa sensación de que el mundo se desdibuja, de que el suelo se te escurre entre los dedos mientras observas cómo la persona en la que más confiabas te clava una daga por la espalda. Cuéntamelo en los comentarios, porque sé que no estoy sola en esto. Sé que hay muchísimas mujeres que han sentido cómo sus vidas se hacen añicos en un abrir y cerrar de ojos, y que han tenido que reconstruirse desde las cenizas. Y si te quedas hasta el final, te prometo que esto se pone mejor. Te prometo que la resiliencia puede ser una fuerza abrumadora, capaz de transformar el más amargo de los finales en el comienzo de algo nuevo, algo más poderoso. No olvides darle like y suscribirte para más historias reales cargadas de emociones intensas, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiarte para siempre. Podría servirte como un espejo, un reflejo de tus propias batallas, o quizás como una guía, un camino, a seguir cuando la oscuridad parezca invencible. Porque esta no es solo mi historia, es la historia de cómo una mujer se levanta cuando es empujada al abismo, y cómo encuentra la fuerza para, no solo sobrevivir, sino para prosperar en la adversidad. Aquella noche prometía ser una de esas que quedan grabadas para siempre en el corazón, no por su dramatismo, sino por la pura y simple felicidad. Era nuestro 10º aniversario de bodas, y yo había puesto todo mi empeño en que fuera perfecto. Había transformado nuestro hogar en la colonia del Valle en un refugio de romanticismo. La mesa estaba puesta con la vajilla que solo usábamos en ocasiones realmente especiales, esas de porcelana fina que mi abuela me regaló. Las velas esparcían una luz cálida y danzarina por el comedor, tiñendo el ambiente de una intimidad casi palpable. El aroma a mi platillo francés favorito, el coq au vin, flotaba en el aire, mezclándose con el suave perfume de las rosas rojas que adornaban el centro de mesa. De fondo, una lista de reproducción cuidadosamente seleccionada por mí, con esas canciones que marcaron los momentos más importantes de nuestra relación. Julián y yo habíamos construido algo sólido, eso creía yo con cada fibra de mi ser. Nuestra historia no era la de un amor de cuento de hadas, de esos que te pintan en las películas, sino una de esas relaciones que se nutren del día a día, de los pequeños gestos, de la complicidad, de la superación conjunta de obstáculos. Éramos un equipo. Él, un empresario tecnológico con una mente brillante y un carisma que, debo admitir, siempre me había desarmado. Yo, una ejecutiva financiera, sensible pero con un lado práctico y una cabeza bien puesta sobre los hombros. Nos complementábamos, nos entendíamos sin palabras, o eso creía.
Llevaba un vestido que a Julián le encantaba, uno de seda, color esmeralda, que me hacía sentir elegante y deseable. Me había arreglado el cabello con esmero, me había maquillado sutilmente, esperando su llegada con la emoción de una adolescente en su primera cita. Revisé el reloj por 10ª vez. Eran las 8:30. Él siempre era muy puntual, así que su ligero retraso ya me estaba generando una pequeña inquietud, pero la descarté. Seguramente el tráfico de la Ciudad de México. Una llamada rápida para saber si venía en camino. No contestó. Debe estar concentrado manejando, me dije, tratando de calmar esa vocecita interior que a veces murmura los peores escenarios. Cuando escuché el sonido de las llaves en la cerradura, un cosquilleo de anticipación recorrió mi cuerpo. Me acerqué a la puerta con una sonrisa. Estaba a punto de abrazarlo, de decirle lo mucho que lo amaba, de celebrar una década de sueños compartidos. Pero mi sonrisa se congeló en mis labios, mi corazón dio un vuelco desacompasado. No estaba solo. A su lado de la mano había un niño. Un niño de unos 8 años con ojos grandes y curiosos, que me miraba con una expresión que mezclaba timidez y una extraña familiaridad. Mi mente trató de procesar la imagen. ¿Un sobrino? No. ¿El hijo de algún amigo que necesitaba quedarse con nosotros por una emergencia? No. La forma en que Julián lo sostenía de la mano, la expresión en su rostro, no era la de quien traía a un invitado. Era la de un padre. Sus ojos, antes llenos de esa chispa que tanto me gustaba, ahora reflejaban una mezcla de nerviosismo y una profunda tristeza. Marta, dijo Julián, y su voz no era la de siempre, no era el tono dulce con el que me llamaba. Estaba cargada de una pesadez inusual. Tenemos que hablar. En ese instante el aroma de las rosas se volvió asfixiante, el cacao vino una fragancia insípida, y la música de fondo, un ruido ajeno y perturbador. El tiempo se detuvo. Mi aniversario perfecto se desvaneció, y el mundo que conocía, el mundo que había construido con tanta devoción, se desmoronó frente a mis ojos. En un abrir y cerrar de ojos, la mujer que era, la mujer que creía ser, quedó hecha pedazos en medio de mi entrada. Julián continuó con una voz apenas audible, mientras el niño se aferraba a su pierna, observando la escena con una quietud sorprendente. Su madre falleció, y él necesita a su hijo en su vida. Las palabras flotaron en el aire, cada una como una piedra lanzada a un estanque que reflejaba mi felicidad. El impacto fue devastador. La madre del niño, su hijo secreto. La revelación no fue solo la existencia de un hijo, sino la de una vida paralela, una década de mentiras tejidas, con una maestría que solo un ilusionista consumado podría lograr. Ni siquiera tuve fuerzas para preguntar. Mi mente ya estaba colapsando, tratando de darle sentido a lo incomprensible. La noche que se suponía que sería la celebración de nuestra unión, se convirtió en el funeral de mi matrimonio. Y de mi inocencia, la primera noche con Benjamín fue un limbo, un purgatorio forzado dentro de mi propio hogar. Después de la revelación de Julián, la cena de aniversario quedó en el olvido, una ironía cruel. El cacao bean se enfrió en la mesa, las velas se consumieron solas, y las rosas rojas, antes símbolo de amor, ahora parecían marchitarse ante mis ojos, reflejando el estado de mi alma. No hubo gritos, ni lágrimas en ese momento. Estaba en shock, mi mente intentaba desesperadamente asimilar la magnitud de la traición. Julián, con una calma que me resultaba perturbadora, acomodó a Benjamín en el sofá del estudio, explicándole que ese sería su cuarto temporal. El niño, que apenas había pronunciado palabra, asintió con una seriedad que no correspondía a su edad. Cuando Julián regresó a la sala, la tensión era palpable, un campo minado emocional. Él intentó racionalizar lo incomprensible, a explicar lo inexplicable. Habló de la madre de Benjamín, de cómo ella había sido su ex, de la universidad, de un reencuentro casual años atrás que había derivado en una noche. Y en Benjamín. Juró que desde el nacimiento del niño su relación había sido estrictamente de copaternidad, que su ex había querido su universo separado del nuestro para no complicar las cosas. Y ahora, tras su muerte repentina por una enfermedad, Benjamín quedaba solo, y Julián sentía el deber de hacerse cargo de él. Un deber que, convenientemente, surgía justo una década después de su existencia. Mi mente era un torbellino de preguntas que no podían ser formuladas, de reproches que se ahogaban en mi garganta. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? 10 años. 10 años de engaño.
¿Cuántas veces habíamos planeado nuestro futuro, hablado de tener hijos, mientras él ya tenía uno? La ira comenzó a gestarse lenta pero segura en el pozo de mi estómago. Los días siguientes fueron una farsa. Benjamín era un niño educado, sí, pero extrañamente callado. Se movía por la casa como una sombra, sus ojos no dejaban de observar, absorbiendo cada detalle de la fractura en nuestro hogar. Noté que a Julián se dirigía directamente como papá, una palabra que me taladraba los oídos cada vez que la pronunciaba. A mí, en cambio, con una distancia calculada y una voz casi inaudible, siempre me llamaba señora. Señora, no era Marta, no era tía, no era nada familiar. Era señora, un título que marcaba una barrera infranqueable, una formalidad que reflejaba la falsedad de la situación. Me esforzaba por mantener la compostura, por no explotar frente al niño, por no dejar que la rabia que me quemaba por dentro se desbordara y lo alcanzara. Él no tenía la culpa, me repetía, él era la evidencia viviente del engaño, no el engaño en sí. Pero la calma de Benjamín y su forma de relacionarse con Julián solo alimentaban mi creciente paranoia. Parecía demasiado acostumbrado a él, demasiado cómodo para ser un encuentro casi fortuito tras la muerte de su madre. La versión de Julián comenzó a desmoronarse bajo el peso de mis observaciones y mi intuición. Él manejaba un flujo de información selectiva, como si pudiera dosificar la verdad con la esperanza de que yo la digiriera en pequeñas porciones. Pero yo no era fácil de engañar, había algo discordante en la narrativa que me había entregado. Comencé a investigar. No abiertamente, claro está. Moví mis hilos en silencio, como la ejecutiva financiera que era, la que sabía rastrear flujos de dinero y analizar patrones. Accedí a extractos bancarios que Julián, en su desesperación por mostrarse transparente, había dejado a mi alcance. Y lo que encontré me heló la sangre. Había transferencias recurrentes durante años a una misma cuenta. Cantidades significativas, constantes. No era una ayuda esporádica. Era un sustento. El dinero salía de nuestras cuentas conjuntas, de mis ahorros, de los fondos que habíamos destinado a nuestro futuro. Mi dinero. Julián había estado financiando esa doble vida con mi propio capital. La traición no era solo emocional, era económica, era total. Cada transferencia, cada chat con la ex, que encontré en una de sus tabletas que usaba para el trabajo, y que ingenuamente dejó desbloqueada, era una bofetada. No eran los chats de un ex, que se encuentran ocasionalmente por el bienestar de un hijo en común. Eran mensajes cariñosos, preocupados por el bienestar de la madre, por sus necesidades, por problemas cotidianos que compartían. Y en medio de esos chats, había referencias veladas a planes, a un futuro que claramente la incluía a ella y a Benjamín. La realización fue dolorosa. Julián había mantenido contacto secreto con su ex durante años, mucho antes del nacimiento de Benjamín, incluso durante nuestro noviazgo y los primeros años de matrimonio. No era un desliz, no era un arrebato impulsivo. Era una relación paralela, cultivada con premeditación, sostenida con mentiras y con mis propios recursos. Las mentiras tenían ropa de niño, sí, pero también estaban envueltas en discursos de caridad y responsabilidad paterna, cuando en realidad eran el fruto de una traición larga y constante. La indignación me quemaba hasta las entrañas. La rabia, que antes era un fuego lento, ahora se convertía en un infierno. Y en medio de esa vorágine de emociones, una idea comenzó a gestarse. Julián no era el único que había guardado secretos. Y el mío, aunque diferente, era igual de explosivo. El descubrimiento de las mentiras de Julián, la doble vida que había llevado con mi dinero y mis espaldas, encendió una llama fría dentro de mí. Pero mientras la indignación hervía, una verdad oculta, que llevaba años sepultada, comenzó a resurgir con una fuerza imparable. Y es que, irónicamente, Julián no era el único con secretos. Yo también tenía uno, guardado bajo 7 llaves, un peso que había cargado en silencio durante años y que, en ese momento de caos y revelación, se sintió más pesado que nunca. Fue como si el universo se burlara de mí, usando las propias armas del engaño para reflejar mis propias sombras. Hace muchos años, al inicio de nuestra relación, cuando Julián y yo apenas estábamos construyendo las bases de lo que yo creía que sería un futuro sólido, la vida nos dio una sorpresa inesperada. Quedé embarazada. Fue un choque. Éramos jóvenes, recién comenzando nuestras carreras, nuestros sueños parecían enormes y aún inalcanzables. Una criatura, una vida, en ese momento se sintió como una interrupción,
un desvío abrupto en el camino que habíamos trazado. Pero el momento no era lo único que me inquietaba. Justo en esa época, Julián había cometido lo que él llamó su primer y único error: una infidelidad. Un desliz de una noche, según sus angustiosas disculpas, que atribuyó a una borrachera y a una crisis existencial por la presión laboral. Yo, ingenua en mi amor, lo perdoné. Quise creerle, quise salvar nuestra relación, porque en el fondo sentía que él era el hombre de mi vida. Pero esa traición, incluso perdonada, dejó una cicatriz, una pequeña fisura en la confianza que yo había depositado en él. Cuando descubrí el embarazo, me sentí en una encrucijada. ¿Estábamos listos para ser padres? ¿Estábamos listos para afrontar esa responsabilidad gigantesca, cuando la confianza todavía estaba reconstruyendo? La idea de traer un hijo a un mundo donde la base de sus padres estaba tambaleante, donde la sombra de una infidelidad reciente todavía acechaba, me aterrorizaba. No me sentía lo suficientemente fuerte ni emocionalmente ni materialmente para darle a esa vida el futuro que en mi idealismo creía que merecía. Y tomé una decisión que me carcomería por dentro durante años. Una decisión que mantuve en secreto absoluto, no solo de Julián, sino de todos. Aborté. Lo hice sola, con la compañía de mi miedo y mi angustia. Fue un procedimiento frío, clínico, que dejó una herida invisible, pero profunda en mi alma. Nunca se lo conté a Julián. La razón principal fue protegerme. No quería abrir esa herida nuevamente, no quería que él sintiera la culpa, no quería que ese evento se interpusiera aún más en nuestra ya frágil reconciliación. Creí que era la mejor forma de seguir adelante, de borrar el pasado y mirar hacia un futuro limpio. Pero los secretos no se borran, se enquistan, se convierten en una carga silenciosa, una parte de ti que respira bajo la superficie, esperando el momento para salir a la luz. Durante años, ese secreto fue un tumor silencioso creciendo dentro de mí. Una mezcla de alivio por la decisión tomada en su momento, pero también una culpa profunda y una tristeza latente que emergían en los momentos menos esperados. Veía a Julián, lo amaba, y pensaba en el hijo que nunca tuvimos, el hijo que yo decidí no tener. Y ese pensamiento era un cuchillo afilado, girando en mi yo interno. Ahora, con Benjamín parado en mi sala, la revelación del hijo secreto de Julián, de su engaño prolongado, de la doble vida que había llevado a mis espaldas, mi propio secreto se agitó. Era como si el velo que lo cubría se hubiera rasgado de golpe. La rabia por la traición se mezcló con una culpa abrumadora. ¿Era esto karma? ¿Estaba pagando por mi propia omisión, por mi propio secreto? La ironía era tan cruel que era casi poética. Él había tenido un hijo a mis espaldas, mientras yo había interrumpido un embarazo suyo a sus espaldas. No eran lo mismo, no bajo mi moral, pero la simetría del secreto era innegable. La rabia, que ya era un veneno en mis venas, se intensificó aún más, alimentada por esta nueva y dolorosa conexión con mi pasado. Ya no era solo Julián quien me había traicionado, era también la vida misma, recordándome mis propias decisiones dolorosas. Pero de esa mezcla turbulenta de rabia y culpa comenzó a emerger algo más. Una claridad fría, una determinación implacable. Si Julián había vivido con sus mentiras y secretos durante tanto tiempo, yo no tenía por qué cargar con los míos. La rabia, en lugar de consumirme, comenzó a cristalizarse en algo más, una herramienta. Un arma, y sabía exactamente cómo usarla. La revelación de Benjamín había desatado mi infierno, pero también me había dado la llave de mi propia prisión. Y ahora estaba lista para usarla. Después de los D-Shock, los descubrimientos sobre la doble vida de Julián y la resurrección de mi propio secreto doloroso, la rabia se había cimentado en una determinación fría y calculadora. Ya no era un dolor ciego, sino una ira con propósito. Necesitaba que todos supieran la verdad, no por despecho, aunque una parte de mí lo sintiera, sino por una necesidad primal de desmantelar la farsa, de exponer la podredumbre que se había ocultado bajo la superficie de mi vida. Y quería que lo hicieran de la manera más teatral y dolorosa posible para ellos. Decidí organizar una cena familiar. A la palabra familiar ahora le impregnaba un tinte irónico, casi sarcástico. Era el escenario perfecto para desenmascarar. No se trataba de una cena para conocer oficialmente a Benjamín, como les hice creer a todos, sino de una cena para que todos conocieran la verdad, la dura y desagradable verdad.
Mi hogar, que había sido el epicentro de mi dolor, sería ahora el de su revelación. Extendí invitaciones a un círculo íntimo. Rebeca, la hermana de Julián, quien siempre intentaba ser la voz de la razón, aunque a veces, en mi opinión, pecaba de neutralidad excesiva. Mis amigos más cercanos, aquellos en quienes siempre había confiado, y entre ellos, por supuesto, Carla, mi mejor amiga desde la universidad. Carla, con su risa contagiosa y su aparente lealtad incondicional, la que siempre estaba ahí para escuchar mis penas y celebrar mis alegrías. No sabía entonces que en su historia se escondía la segunda daga que atravesaría mi corazón. La decoración fue sobria, casi aséptica, sin velas aromáticas, sin música ambiental. Solo la mesa, impoluta, y las sillas esperando a sus ocupantes. El ambiente era de tensa calma, o al menos eso era para mí. Para ellos era una reunión social más. Benjamín, como siempre, se mostraba educado, casi invisible, sentado tranquilamente al lado de Julián. Julián, por su parte, parecía relajado, aliviado de que el primer paso de la integración del Benjamín se estuviera llevando a cabo sin drama aparente. Pobre ingenuo. La conversación fluía de manera superficial al principio. Hablaban del trabajo, de las vacaciones, de trivialidades. Mi mente, sin embargo, estaba concentrada en los próximos movimientos como un jugador de ajedrez anticipando el jaque mate. Esperaba el momento preciso para soltar la bomba, para que el estallido fuera máximo. Después de la entrada y antes del plato fuerte, tomé una copa de vino y la levanté. Me gustaría hacer un brindis, anuncié, y mi voz sonó tan calmada y serena que a posteriori me asombro de mi propia actuación. Todos me miraron, sus rostros reflejaban una expectación cordial. Julián me sonrió, un poco sorprendido, quizás esperando un brindis por la nueva familia. Brindo, comencé, mi mirada paseándose por cada uno de los presentes, deteniéndose unos segundos en Julián y luego en Carla, por la verdad. Siempre. Especialmente por esas verdades que, por mucho que intentemos ocultar, encuentran la manera de salir a la luz. Mi tono, aunque suave, tenía un filo que solo yo podía percibir. Las sonrisas comenzaron a desdibujarse. Podía sentir la tensión crecer en la sala, un presentimiento se instalaba en el ambiente. Como saben, continué, Julián nos ha dado una nueva sorpresa, una gran alegría con la llegada de Benjamín. Es un niño maravilloso, ¿verdad? Miré a Benjamín, quien me devolvió la mirada con sus ojos grandes y curiosos, sin saber que era el centro de mi orquesta maestra. Pero Benjamín no es hijo único, ¿verdad, Julián? Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. El sonido de los cubiertos contra los platos se detuvo. Los ojos de todos se clavaron en mí, luego en Julián, y después de nuevo en mí, buscando una explicación a mi sorprendente declaración. Julián se puso lívido, su rostro palideció, y una gota de sudor comenzó a resbalar por su sien. Rebeca, su hermana, frunció el ceño confundida. ¿De qué hablas, Marta?, inquirió Julián, su voz apenas un hilo, intentando sonar indignado pero fallando estrepitosamente. Ignoré su pregunta. Mantuve mi mirada en Carla. Ella, que segundos antes estaba sonriendo, ahora lucía visiblemente nerviosa. Su copa temblaba ligeramente en su mano. Una fina capa de sudor perló su frente. Mis ojos la retuvieron con una firmeza que no le permitía escapar. Verán, Benjamín es el hijo de Julián y su ex esposa. Una situación trágica, por supuesto, pero la vida, tan caprichosa, a veces nos da más sorpresas de las que podemos asimilar. Parece que Julián es un hombre reproductivo, y no solo con sus ex esposas. Hice una pequeña pausa, saboreando el momento, dejando que mis palabras hicieran eco en la mente de todos. La habitación vibraba con una tensión eléctrica. Carla, dije finalmente, dirigiéndome a ella con una voz que era una caricia de seda envuelta en acero. Siempre fuiste mi confidente, mi mejor amiga. La que lo sabía todo de mí, pero ¿sabías que yo no sabía lo mismo de ti? ¿Y de mi esposo? ¿Sabías que yo no sabía que Julián podría tener otro hijo? ¿De ti? La bomba había sido lanzada. El estallido fue inmediato. Los cuchillos invisibles, de repente, se hicieron dolorosamente reales, atravesando el corazón de nuestra reunión familiar. El rostro de Carla era un lienzo de horror y pánico, sus ojos se abrían en un abismo de incredulidad. Julián, por su parte, parecía haberse quedado sin oxígeno, luchando por respirar, su mandíbula apretada.
El juego había comenzado, y yo, su anfitriona, estaba a punto de revelar todas las cartas. El silencio que siguió a mi revelación fue ensordecedor. Nadie parecía respirar. Todos los ojos estaban clavados en Carla, cuyo rostro había pasado de la palidez al rojo intenso. Julián, mudo, se movía incómodo en su asiento como un animal acorralado. Benjamín, el más ajeno a la tormenta que acababa de desatar, simplemente observaba la escena con una curiosidad infantil, sin entender la gravedad de lo que sucedía. Carla, mi mejor amiga, la que había compartido conmigo secretos de adolescente, las alegrías a universidad, las penas de los primeros desamores, se levantó de golpe, tirando su silla con estrépito. Marta, ¿qué estás diciendo? Estás loca. ¿Cómo te atreves a insinuar algo así? Su voz, estridente, intentaba sonar indignada, pero el pánico era palpable en cada sílaba. Sus manos temblaban, abriendo y cerrando los puños. ¿Loca yo, Carla? ¿O los que han jugado con mi confianza, con mi vida, sin el menor remordimiento? Mi voz estaba tranquila, incluso melancólica, un contraste aterrador con la furia apenas contenida que burbujeaba en mi interior. No tienes que negarlo. Por suerte para mí, Julián es un hombre desordenado, y tú, mi querida amiga, eres de esas amigas que siempre saben demasiado. Y actúan también demasiado. Rebeca, la cuñada de Julián, intentó intervenir, buscando una pizca de lógica en el caos. Marta, por favor. Esto es una locura. Carla es tu amiga. ¿Qué pruebas tienes para decir algo tan grave? Ah, las pruebas. Lo había anticipado. Por supuesto que tenía pruebas. No era una mujer de acusaciones sin fundamento. Mientras todos guardaban silencio, saqué mi tablet de mi bolso, que había dejado estratégicamente cerca. La había preparado meticulosamente. En la pantalla comencé a proyectar, una tras otra, capturas de pantalla de chats entre Julián y Carla. Conversaciones que iban mucho más allá de una amistad normal. Mensajes coquetos, encuentros secretos, frases ambiguas que, a la luz de mi sospecha, cobraban un significado escalofriante. Había fechas, horas, ubicaciones. Aquí, señalé con el dedo un chat en particular. Te vi saliendo de su oficina, te veías divina. Lástima que tenía que aguantar su cara toda la noche en casa. O este otro, me urge verte. Necesito un abrazo tuyo, ella no sospecha nada. Y luego, transacciones. Sí, Carla, transferencias de Julián a tu cuenta. Pequeñas al principio, más grandes después. ¿Para qué, querida amiga? ¿Regalos de cumpleaños de mi esposo a su mejor amiga? ¿O pagos por tus silencios? Carla estaba pálida. Su respiración era agitada. Julián, por su parte, se había quedado sin voz. No podía negar lo evidente, pues su propia caligrafía virtual lo estaba condenando, pero lo mejor, continué con calma, mi voz elevándose ligeramente para asegurarme de que todos escucharan cada palabra, es el video. Ah, sí, el famoso video. Un pequeño recuerdo de una noche lluviosa, cuando casualmente paseaba por aquí y los vi discutiendo acaloradamente frente a mi edificio, su edificio. Y no pude evitar grabarlo, ¿sabes? Por si alguna vez me servía de prueba. Y vaya que me ha servido, reproduje el video en la pantalla. Eran ellos dos, claramente, discutiendo, a los gritos. Se escuchaba la voz de Carla, desgarrada, llena de resentimiento. Me prometiste que la dejarías. Me dijiste que la amabas a mí, no a ella. Tú y yo tenemos una historia, Julián, y luego la voz de Julián apaciguándola, buscando silenciarla. Cálmate, Carla. No podemos arruinarlo todo ahora. Controla tus celos. Es mi esposa. Y no hubo necesidad de más. El sonido de la voz de Carla en el vídeo, confesando su amor oculto por mi esposo, su dolor por mis mentiras, fue una patada en el estómago para todos los presentes. La máscara de la mejor amiga se había derrumbado estrepitosamente, revelando un abismo de celos y traición. La sala era un caos de murmullos, susurros y miradas incrédulas. Los amigos que habíamos invitado, aquellos que creían conocerme, a mí y a mi matrimonio, se levantaron, avergonzados, sin saber dónde guardar la cara. Uno tras otro pidieron disculpas, balbucearon excusas sobre urgencias inesperadas y abandonaron la cena. Rebeca, la hermana de Julián, se quedó petrificada, mirando a su hermano con una expresión de absoluto horror. No era solo la traición a su cuñada, sino la traición a la familia, la exposición de una doble vida que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado.
Carla, entre sollozos, finalmente con la voz desgarrada, solo pudo murmurar: Marta. Perdón. Pero la interrumpí, sin compasión. No, Carla. No hay perdón para esto. No ahora. Has traicionado la amistad, la confianza y lo más sagrado que tenía. No solo te acostaste con mi esposo, sino que te revolcaste en mis propias penas, mientras me consolabas por la infidelidad de mi marido. Eres lo peor que la vida me pudo dar en forma de amiga. Carla huyó de la casa, su llanto resonando por el pasillo. Julián intentó seguirla, intentó hablar, pero yo lo detuve con mi mirada de hielo. Me reí. Una risa hueca, sin alegría, que sonó rota y desquiciada en el ambiente tenso. Rota por dentro, sí, pero con una extraña sensación de liberación. La traición era doble, sí, pero la verdad había salido a la luz. El escenario de mi vida se había convertido en una obra teatral macabra, y yo era la directora de la orquesta, orquestando la caída de aquellos que pensaron que podían jugar con mi vida. Los cimientos de su mundo empezaban a temblar, y lo peor para ellos estaba por venir. La cena explosiva había sido solo el primer acto. Con Carla fuera corriendo, llorando, y nuestros amigos dispersos en un mar de vergüenza e incomodidad, Julián y yo nos quedamos solos en el comedor, ahora un campo de batalla emocional silente, con el pequeño Benjamín como único e inocente testigo de la devastación. El aire vibraba con una electricidad densa, cargada de reproches no dichos, de verdades recién desveladas. Rebeca, la hermana de Julián, se había quedado, su mirada transitando entre su hermano y yo, aturdida por la magnitud de las revelaciones. Julián intentó hablar, balbucear excusas, pedir una explicación a mi arrebato. Pero lo detuve con un gesto. Mi dolor había mutado en una fuerza imperturbable. Ya no era tiempo de palabras, era tiempo de acción. Las lágrimas de rabia ya no me nublaban la visión. Ahora solo había una claridad helada y mortífera. Una reina herida no llora. Planea. La primera fase de mi plan ya estaba en marcha. La revelación de Carla había brado el caos en su vida personal, una doble traición que no solo lo señalaba a él, sino también a su supuesta mejor amiga. Pero lo personal no era suficiente. Julián había usado sus negocios, su reputación, la fachada de su éxito para tejer su red de mentiras. Y por ahí también caería. Julián tenía una empresa de tecnología que había fundado con dos socios, Ernesto y Rodrigo. Habían sido un trío inseparable en los años de crecimiento de la empresa, una compañía que prometía revolucionar algunos aspectos de la industria. Yo, como asesora financiera, había estado al tanto de sus movimientos, de sus inversiones, y también por puro amor y confianza, había pasado por alto ciertas irregularidades fiscales que Julián, con su labia, siempre justificaba como estrategias de optimización de impuestos. Él me había convencido de que todo era por el bien de la empresa, por nuestro futuro. Creí en él, encubrí sus pequeños deslices en los balances, convencida de que se trataba de genialidades financieras que solo él entendía. Qué ciega había sido. Ahora, con los ojos bien abiertos, esas irregularidades se veían exactamente como lo que eran: malversación de fondos, evasión fiscal y un entramado de engaños que podían hundir la empresa entera. Y a Julián con ella. Mi primera llamada fue para Ernesto, uno de los escocios. Porque Julián, en su ambición desmedida, se había deshecho de él y de Rodrigo hacía un par de años. Los había comprado por debajo de su valor real, argumentando una reestructuración de la empresa que, en realidad, era un pretexto para consolidar su poder y quedarse con la mayor parte de las ganancias. Ernesto siempre sospechó que Julián no había sido del todo honesto, que había algo turbio en la contabilidad que disolvieron, pero no tenía pruebas irrefutables. Hasta ahora. Me cité con Ernesto en un café discreto. La conversación fue tensa al principio. Él me miraba con recelo, preguntándose qué quería la esposa del hombre que lo había estafado. Con una calma que me sorprendió a mí misma, le expuse la situación. Le mostré las pruebas que había reunido meticulosamente: documentos bancarios, correos electrónicos con instructivos sobre cómo desviar fondos, registros de cuentas offshore que Julián utilizaba para blanquear dinero. Era un expediente demoledor. Esto, le dije, deslizando una pila de documentos por la mesa, es lo que Julián estaba haciendo mientras ustedes creían que la empresa pasaba por una mala racha. Y esto, dije, señalando una entrada específica,
Es el dinero que él usó para comprar sus acciones de vuelta, dinero que sacó de otras fuentes, a espaldas de todos, incluido yo. El rostro de Ernesto palideció con cada página que revisaba. La indignación era palpable en su expresión. Marta, esto es ilegal, vociferó, su voz apenas un susurro de incredulidad. Exacto, Ernesto. Es ilegal. Y te ofrezco todas las pruebas que he recopilado, con nombres, fechas, cifras exactas. Tienes en tus manos el poder de hundirlo y de recuperar lo que te robó. No tardó en darse cuenta del potencial de mi oferta. No era solo venganza, era justicia. Él y Rodrigo habían sido estafados y ahora tenían la oportunidad de desenmascarar a Julián y recuperar lo que les correspondía. Ernesto, un hombre de negocios astuto, vio la oportunidad de oro. Aceptó sin dudar. A partir de ese momento, mi rol como justiciera emocional adquirió una dimensión mucho más fría y calculada. Ernesto, junto con Rodrigo, usando las pruebas que yo les había proporcionado, iniciaron acciones legales. Presentaron denuncias ante las autoridades fiscales, el SAT, acusando a Julián de evasión y fraude. Las noticias comenzaron a correr como reguero de pólvora en el círculo empresarial. La reputación de Julián, construida sobre engaños y manipulación, comenzó a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. Él perdió a sus socios, no solo a Ernesto y Rodrigo, sino a todos los contactos empresariales que lo veían como un hombre honorable. Su imperio tecnológico se tambaleó. Los inversores se retiraron, los contratos se cancelaron, y su nombre se convirtió en sinónimo de sospecha y fraude. La auditoría del SAT, que él consideraba una nimiedad, se convirtió en una investigación profunda, con consecuencias financieras y legales graves. Me aseguré de que cada documento fuera irrefutable, cada cifra innegable. Mientras Julián veía cómo su mundo profesional se desintegraba, yo observaba desde la distancia, mi corazón vacío de cualquier sentimiento que no fuera la satisfacción de la justicia. Ya no sentía la necesidad de gritarle, de confrontarlo. Él estaba recibiendo su merecido, no por mis manos directamente, sino por las consecuencias de sus propias acciones. El colapso de su vida personal y profesional era el eco de mi propio mundo destrozado. Y en ese dolor ajeno encontraba una paz perversa. Porque una reina herida, cuando decide vengarse, lo hace sin piedad. Punto de venganza, con su sabor agridulce, había puesto a Julián en su lugar. Su imperio se desmoronaba, su reputación yacía en ruinas, y la doble vida que había cultivado con tanto esmero le explotaba en la cara. La satisfacción era palpable, una victoria fría y calculada. Pero a pesar de la justicia servida, la pesadumbre del secreto que yo misma llevaba, el de mi propio aborto, seguía pesando sobre mí con una fuerza abrumadora. Era una espina clavada en el alma, una herida que ninguna venganza podría sanar. La catarsis de la cena y la metódica demolición de la vida de Julián habían limpiado el aire de su toxicidad, pero no habían purificado mi propio interior. El dolor de esa decisión tomada en la soledad y el miedo de mi juventud había permanecido encapsulado, un recordatorio constante de mi propia complejidad, de mi propio secreto bajo llave. Una tarde me encontré conduciendo sin rumbo fijo. Las calles de la Ciudad de México eran un borrón de movimiento y ruido, pero yo estaba en mi propio mundo, sumida en mis pensamientos. Sin cuenta, mi coche me llevó a un lugar que no había visitado en años, el cementerio donde mi madre descansaba. Mi madre, mi confidente, la mujer que siempre supo leerme el alma sin que yo tuviera que pronunciar una sola palabra. Ella había sido mi roca, mi ancla, y a pesar de su ausencia física, su presencia seguía siendo un consuelo. Aparqué el coche y caminé lentamente entre las lápidas, cada una un testamento silencioso de una vida vivida. El aire era más tranquilo aquí, un santuario en medio del bullicio de la ciudad. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, creando danzas de luces y sombras sobre la hierba. Llegué a la tumba de mi madre. Estaba cuidada, con flores frescas que mi hermana o yo nos encargábamos de renovar. Me arrodillé, y por un momento solo sentí la paz que ella siempre me transmitía. Las palabras de mi oración habitual se detuvieron en mi garganta. Esta vez era diferente. Esta vez no venía a pedir ni a lamentarme, venía a confesar. Mamá, murmuré, mi voz apenas un susurro que se perdía en el viento. Soy yo, tu Marta. Vengo a buscar consuelo, como cuando era niña, pero también vengo a contarte algo que nunca pude decirte en vida.
Tomé una inspiración profunda, sintiendo como el miedo y la vergüenza luchaban por mantenerme en silencio. Pero la necesidad de liberarme, de soltar esa carga, era más fuerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de rabia, sino de tristeza profunda, de arrepentimiento y, extrañamente, de una incipiente esperanza. Hace muchos años, mamá, continué, las palabras brotando como un manantial reprimido, quedé embarazada de Julián. Sí, de Julián. Recién comenzábamos, y él me había sido infiel poco antes. Me sentía tan sola, tan asustada, tan no lista. No me sentía lo suficientemente fuerte para ser madre, para darle una vida digna a ese bebé en medio de tanto caos. Y lo hice, mamá. Aborté. Sin decirle nada a nadie. Lo guardé como el secreto más oscuro de mi vida. Las lágrimas ahora caían libremente por mis mejillas, empapando la tierra fría de la tumba. No intenté detenerlas. Eran lágrimas de liberación, de duelo por una vida que nunca fue, por una decisión que me había perseguido en la sombra. Había sido un acto de supervivencia en ese momento, pero con los años se había convertido en una carga de culpa insoportable. Pensé que al guardarlo me protegía, que protegía nuestra relación imaginaria, pero solo me encerré en una prisión de silencio. Y ahora, con todo lo que pasó con Julián y Benjamín, su hijo secreto. No sé, siento una ironía cruel. Él tiene un hijo que me ocultó, y yo tuve uno que le oculté. No es lo mismo, mamá, lo sé. Pero el peso de la mentira es el mismo. Mi voz se quebró en un sollozo. Nadie estaba allí para escucharme, nadie para juzgarme. Solo el viento, los árboles y la tumba de mi madre, que parecía absorber mi dolor con una paciencia infinita. Y en esa soledad, en esa confesión al universo, ocurrió algo. Una pequeña grieta se abrió en la coraza que había construido alrededor de mi corazón. La rabia se disipó, y en su lugar surgió una inmensa tristeza, pero también una sensación de ligereza. Era como si, al pronunciar las palabras en voz alta, hubiera liberado el tumor que había estado creciendo dentro de mí. Ya no quiero cargar con esto, mamá. Ya no quiero sentir esta culpa. Fui joven, asustada, y tomé la mejor decisión que pude en ese momento. Me quedé allí por un largo rato, llorando, hablando en voz baja con mi madre, pidiéndole perdón, no solo por la decisión, sino por el silencio. Sentí como si un peso invisible se levantara de mis hombros, una losa que había llevado con cada paso de mis últimos 10 años. Esta revelación, a la que nadie más había asistido, fue la más personal y la más sanadora de todas. El dolor no desapareció por completo, pero se transformó. Dejó de ser una culpa corrosiva para convertirse en una cicatriz, una parte de mi historia, pero ya no una fuerza paralizante. Era un recordatorio de lo frágiles que somos, de las decisiones difíciles a las que nos enfrentamos, y del camino del perdón, que empieza por uno mismo. Por fin, después de tantos años, me había encontrado a mí misma en la tumba de mi madre. Y en esa revelación silenciosa, me sentí verdaderamente libre. La visita al cementerio, aquella confesión solitaria a mi madre, fue el punto de inflexión. El dolor de la traición y la carga de mi propio secreto se habían liberado, dejando un vacío que, sorprendentemente, no era de más tristeza, sino de paz. La urgencia de la venganza, aunque ya cumplida en gran parte, dejó de consumirme. Ya no era la reina herida buscando a sus verdugos, era una mujer buscando su renacimiento. Después de la cena, Julián intentó acercarse, de una manera patética, por cierto. Balbuceaba disculpas, hablaba de errores, de haberlo hecho por amor. ¡Qué insolencia! Pero sus palabras se sentían vacías, huecas, como el hombre en el que se había convertido. Lo miraba y no sentía nada, ni odio, ni amor, ni siquiera resentimiento. Solo una profunda indiferencia. Su presencia era como la de un extraño inofensivo. Mis abogados se encargaron de la separación. Fue un proceso rápido, ya que las pruebas de sus engaños financieros y su doble vida eran irrefutables. Él no tenía nada que reclamar, se le derrumbaba el mundo en sus propias manos. Yo, en cambio, tenía en mis manos la libertad. La casa en la colonia del Valle se vendió. No quería ningún recuerdo de la farsa que había sido mi matrimonio. Me sentía desapegada, como si estuviera cerrando un capítulo de un libro ajeno. El nuevo comienzo que tanto anhelaba llegó con una oportunidad de empleo en Guadalajara. Una empresa con un proyecto financiero ambicioso, que buscaba un ejecutivo con mi perfil y experiencia. Era el pretexto perfecto para dejar atrás la Ciudad de México,
el escenario de mi tragedia y mi resurgimiento. Limpiar la pizarra, borrar el pasado, no para olvidarlo, sino para que no fuera mi ancla. Me a Guadalajara con una energía renovada. El cambio de aires, el nuevo entorno, la rutina diferente, todo contribuyó a mi transformación. No era solo un cambio geográfico, era un cambio interno. Descubrí que la Marta que había sido antes de Julián aún existía, pero ahora era más fuerte, más sabia y, sobre todo, más honesta consigo misma. Regresé a mis pasatiempos, descubrí nuevos intereses, me sumergí en mi trabajo con una pasión que no había sentido en años. Los mensajes comenzaron a llegar. Primero de mi círculo social de antes, aquellos amigos que habían estado en la cena, pidiéndome perdón por no haber visto, por no haberme alertado, algunos incluso por dudar de mí en el momento crítico. Leí sus mensajes con calma, sin amargura. Algunos los contesté, otros simplemente los dejé en visto. No buscaba un reencuentro masivo, solo la confirmación de que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre se abre camino. Rebeca, la cuñada de Julián, me escribió varias veces. Me contó cómo la vida de su hermano se había convertido en un caos. La auditoría del SAT lo había dejado en una situación financiera precaria. Su empresa o lo que quedaba de ella era una sombra de lo que fue. Los socios lo habían abandonado, los clientes le daban la espalda. Y lo más impactante, Benjamín. El niño que al principio era el centro de la polémica, ahora era una carga para Julián, quien, sin Carla ni yo cerca, demostraba ser un padre ausente, incapaz de lidiar con la responsabilidad. Rebeca se dolía de que Julián no supiera ni siquiera cuidar de sí mismo, mucho menos de un hijo. Ese niño que había llegado con la promesa de una nueva vida para él, se había convertido en un recordatorio constante de sus fracasos. Carla también intentó contactarme con mensajes cargados de arrepentimiento y autocompasión. Los leí, pero su lamento no resonó en mí. Lo que le sucedió fue consecuencia de sus propias decisiones, de un amor por un hombre que no valía la pena y de una traición imperdonable. No le guardaba rencor, pero el puente entre nosotras estaba destruido para siempre. Julián, a su vez, me mandó algunos mensajes, al principio de enojo, luego de resignación y finalmente de una tristeza hueca, casi suplicante. Marta, te extraño. Extraño nuestra vida. No sé cómo llegué aquí. Leí sus palabras y solo sentí el eco de una vida que ya no me pertenecía. No había satisfacción perversa en su dolor, simplemente la confirmación de que había tomado el camino correcto al dejarlo ir. Y en medio de todo esto, no sentía odio. Ni por Julián, ni por Carla, ni por la vida que me había traicionado. Solo paz. Una paz profunda, arraigada en la verdad. La venganza había cumplido su propósito, liberándome de la rabia. La confesión ante mi madre me había liberado de la culpa. Lo que quedaba era la esencia de mí misma, fortalecida por el fuego. Hoy miro hacia atrás y veo a esa Marta de hace unos meses, rota, engañada con un secreto a cuestas. Y veo a la Marta de hoy, en Guadalajara, iniciando un nuevo capítulo, con un nuevo empleo, nuevas amistades y un corazón que, aunque con cicatrices, late con fuerza y autenticidad. El juego había terminado, el juego de las mentiras, de las apariencias, de las traiciones. Y en el final de ese juego, encontré el inicio de mi verdadera Marta. Libre y en paz.